Bienvenidas a mi canal, soy Sara. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer la red irregular del bolsito. ¿Veis? Cada celda tiene un tamaño y si hicierais una línea en vertical o en horizontal no sería posible seguirla, porque veis, cada celda tiene un tamaño y una dirección. ¿Veis? Pasito a pasito comenzamos. Para hacer el soporte del bolso, en vez de hacerlo con espuma de poliestireno extruido, como es esta, que veis es dura, mirad, esta es la plancha de poliestireno extruido. Era más larga, ya le faltan varios trozos. Aquí se utiliza para la construcción, para el aislante de las casas o de los edificios. Ahora os la enseño más de cerca. Es bastante gruesa, tiene 3 centímetros de grueso y es muy densa. Aquí cuando clavas los alfileres no se escapan. Aquí la venden en los almacenes de materiales de construcción. Supongo que en vuestros países también lo venderán en los mismos sitios. Y no es caro. Esta es además la más barata, el aislante más barato que tienen, porque luego lo tienen en otros colores que se supone que son más densos, entonces se aíslan más. Este es el más barato y para mí me sirve perfectamente. Entonces cortáis la pieza que queráis y del tamaño que queráis y luego la forráis con tela. Por ejemplo, si lo cortáis por aquí, esto lo cortáis con un cúter y luego lo forráis con tela, ya os sirve de soporte. Este es mi primer soporte, yo lo he hecho así, con poliestireno extruido. Lo que voy a hacer es con espuma normal pero muy gorda, porque este soporte va a ir por dentro del bolso. En vez de el bolso apoyarlo directamente y clavarle los alfileres sobre el soporte, lo que voy a hacer es meter el soporte por dentro, porque si no, no voy a ser capaz de hacerle bien la forma entera al bolso y que quede de una sola pieza. Entonces con espuma normal, solo que muy gordita, lo que voy a hacer es forrarla. Ya he forrado el soporte de espuma con una camiseta vieja. ¿Veis? Ahora lo que vamos a hacer es meterlo dentro del bolsito. ¿Veis? Y ahora vamos a ir haciendo la red y clavando los alfileres en este soporte. ¿Veis? Así es más fácil hacer la red. De la otra manera, si lo pongo sobre el soporte normal, tendría que haber dejado una costura del molde sin coser. Porque si no, para hacerlo sobre el molde normal, o sea, sobre el soporte normal, que sería este, por ejemplo, no lo podría hacer. Entonces, de esta manera, los alfileres clavan bastante bien en la espuma y vemos el molde como queda perfectamente. Para realizar este bolsito voy a utilizar estos dos tipos de rojo. Le he puesto 2 hebras de cada para hacer los motivos. Este es el rojo más clarito, es Madeira Classic 30, color 1037. Y este es el más oscuro, que también es Madeira Classic 30. Y este es el color 1181. Esta es la flor del tutorial número 5 de mi vestido de novia. Es exactamente igual que la del tutorial, solo que yo la he hecho en rojo claro.
Para acceder al tutorial pincháis aquí y si no pincháis os dejo el enlace en la información del vídeo. Esta es la hoja del tutorial número 12 de mi vestido de novia. Yo la hice en rojo oscuro. Es exactamente igual que la del tutorial número 12, pero en rojo oscuro. Para acceder al enlace de del tutorial 12 de mi vestido de novia, pincháis aquí. Si no, en la información del vídeo os dejo el enlace. Este es el cordón del tutorial número 7 de mi vestido de novia. Este lo he hecho en dos colores. El cordón y la parte exterior del propio cordón lo he hecho en rojo claro y el interior del motivo lo he hecho en rojo oscuro. Se hace exactamente igual que el tutorial número 7 de mi vestido de novia, solo que en dos colores. Para acceder al tutorial de mi vestido de novia número 7, pincháis aquí y si no, os dejo un enlace en la información del vídeo. Le hice 2 rosas, 8 hojas y 12 cordones. 6 para un lado y 6 para el otro, para que así queden los dos exactamente iguales. Porque si lo hacéis de los 12 en el mismo sentido, cuando le deis la vuelta uno no va a quedar exactamente igual que el otro. Entonces son 6 para un lado y 6 hacia el otro. Estos son los alfileres que yo voy a utilizar para hacer la red. Son de 26 milímetros por 54. Son muy pequeñitos y muy finitos, así el tejido no lo dañan apenas. ¿Veis? La aguja que voy a utilizar para hacer la red es la número 16 de la marca Dama o la de 0,5 milímetros. En este caso no lo voy a meter en el bolígrafo porque me molesta, entonces la voy a utilizar tal cual viene. El hilo que voy a utilizar para hacer la red es el Madeira Classic 30 en el color 1181 y solo le voy a poner una hebra. ¿Veis? Ya tengo hilvanados los motivos encima del molde y puestos del revés. ¿Veis? Aquí en vez de poner las hojas, como en el caso anterior, como en el otro lado, le he puesto los cordones para que cambie un poco el motivo de un lado al otro del bolso. ¿Veis? Vamos a comenzar haciendo un nudo. Para eso lo vamos a dejar un poco más largo, para que luego lo podamos ocultar entre los motivos. Ya tendríamos el nudo hecho, ¿veis? Ahora vamos a comenzar en donde queramos, pero que sea en un motivo. Igual que cuando se nos vaya a acabar el hilo, hay que intentar acabar en un motivo para comenzar, para poder ocultar el hilo y luego poder comenzar también en un motivo para lo mismo, para ocultar el hilo y que nos quede más seguro el trabajo. Yo en este caso voy a empezar por este cordón. Entonces ahora sacamos el nudo de la aguja y pinchamos dentro de un motivo. Intentar que por lo menos cojamos 2 hilos para que quede más seguro. Tiramos.
Ahora sí que el nudo se me había pasado para el otro lado. Ahora tiramos bien para que quede bien seguro, ¿veis? Con esto, con este hilo, lo que vamos a hacer es, a ver, es con una aguja de cabeza plana, ir metiéndolo por dentro del motivo, y así ya lo ocultamos y nos queda seguro el empiece, ¿veis? Ahora vamos a comenzar haciendo cadenas. Yo voy a hacer 3 y voy a hacer una vareta. Se trata de ir haciendo cadenas y varetas según queramos hacer la red más grande o más pequeña. Yo quiero hacer una red pequeñita, entonces hago entre 1, 2 y 3 cadenas. Ahora le vamos a dar la vuelta y vamos a cambiar la dirección. Y a esto le vamos a poner alfileres para que veamos lo que hemos ido haciendo. ¿Veis? Ahora ya se empiezan a ver. Y ahora metemos en esta. Voy a quitarle el alfiler. Vais agarrando con alfileres las celdas que vais haciendo para que así veáis cómo os va quedando el trabajo. ¿Veis?
Aquí las cadenas me quedan un poco más grandes de lo normal. Y es porque al hacerlo con la cámara no me quedan tan cerraditas. Vosotras intentar que os queden las cadenas bien cerradas y las varetas igual. Según los vaya haciendo falta, igual en vez de hacer una vareta tenéis que hacer una vareta doble o triple o cuádruple. Eso depende de las celdas a la hora de hacerlas. Y en otras ocasiones igual en vez de cerrar con una vareta lo cerráis con un punto deslizado. El efecto del punto deslizado es que si vosotros queréis que os quede el punto, por ejemplo, ahora seguimos con este aquí y queremos que sigamos en la misma línea, hacemos una vareta. Si lo que queremos es que nos quede el punto aquí, cerramos con punto deslizado. Eso depende de lo que queramos hacer. Ahora vamos a unir este con este. Le voy a hacer una cadena y una vareta. Ya tendríamos unido uno con el otro, ¿ves? Aquí lo voy a cerrar con punto deslizado para que me quede el punto donde termino. Así, ¿veis? ¿Veis? Vamos a unir esta con la de enfrente. A ver, que se me había escapado el hilo. Y lo vamos a hacer con una vareta. Se me pasa el hilo para adelante.
Y ahora unimos con el primero que hicimos antes. ¿Veis? Ya se empiezan a ver las celdas. ¿Veis? Cada una tiene un tamaño. Ahora vamos a ir continuando a ir uniéndolas todas con cadenas, varetas y cerrándolos en algunas ocasiones con puntos deslizados. Depende de lo que nos vaya haciendo falta en cada momento. Vamos a unir ahora con esta hoja, con una vareta. Vosotras intentar que las cadenas y las varetas os queden lo más cerradas posibles. A mí aquí no me quedan nada cerrada por culpa de que al hacerlo a través de la cámara me es más complicado. Pero vosotras intentar que os quede lo más cerradas posibles. ¿Veis? Ya va apareciendo la red y cada una tiene un tamaño. ¿Veis?
no es ninguna igual. Esto no es difícil, lo que pasa es que hay que cogerle, hay que ir cogiéndole el tranquillo. Si alguna celda no os gusta como queda, la podéis ir la vais deshaciendo. ¿Veis? Y así poquito a poco vais haciendo la red. Aquí no queda nada bonita porque os digo que me está quedando muy separada. Vosotras cuando la hagáis intentad que os queden todas las cadenas y las varetas bien cerraditas. Que aquí me han quedado demasiado abiertas porque no soy capaz de hacerlas bien. Así es como va quedando la red. Vamos a ir haciendo cadenas. Y ahora voy a hacer una vareta. Esto se trata de ir haciendo cadenas y varetas según nos haga falta para ir montando la red. Hay que ir cambiando de dirección y de tamaño de cadenas para que no nos queden la red toda igual, para que nos quede toda irregular. Aquí esto es a la imaginación de cada una.
lo que se trata es de que no salgan cuadrados ni figuras todas iguales. Mirad, si la red la ponéis justo en el borde, como lo estoy haciendo yo, en el borde de los motivos, cuando le deis la vuelta, quedará la red justo un poquito por detrás del motivo. Entonces quedará la red y el motivo más o menos a la misma altura. Si hacéis la red hasta la mitad del motivo, quedarán los motivos más tridimensionales. Eso ya es la decisión de cada uno. Por ejemplo, aquí en la rosa yo le he puesto la red justo en la esquina. Si vosotras la queréis hacer a partir de aquí, que también se puede, la rosa quedaría toda levantada, quedaría toda tridimensional. Así queda como más difuminado. Aunque también queda por encima la red, o sea, queda por debajo la red. De la otra manera, si se hace justo en el medio, queda más levantado. A mí particularmente no me gusta así. Entonces yo prefiero ponerle la red justo en la esquina de los motivos. Entonces vamos a seguir. Haciendo cadenas y varetas según necesitemos. Claro, esta red es muy pequeñita, entonces yo vengo haciendo como máximo 4 cadenas, más bien, porque si no quedarían los agujeros de la red demasiado grandes. Y yo la quiero hacer pequeñita. Vaya. Esa se soltó. Las varetas se hacen dobles, triples, según os vaya haciendo falta el tamaño de la vareta.
Vamos colocando con alfileres las nuevas celdas de la red que estamos haciendo para que veamos cómo, por dónde va. He deshecho aquí un cacho porque no me gustaba cómo quedaba. Cuando os metáis en un motivo, intentar coger por lo menos 2 hilos para que quede más seguro. Así mejor. Este lo vamos a cerrar con punto deslizado en vez de con una vareta. Sí soy capaz, claro. Ahora. ¿Veis? Ahora ya tiene mejor aspecto. Antes había quedado muy apelotonado y no me gustaba el efecto. La voy a hacer de una cadena. Vamos colocando los alfileres para que se vaya viendo la red.
Bueno, se quedó enganchado el hilo. Y aquí voy a cerrar también otra vez con punto deslizado. Y vamos haciendo cadenas y varetas según nos vaya haciendo falta. Es bastante complicado hacer la red y grabar. Espero que me entendáis lo que estoy haciendo. Esta de aquí la vamos a hacer doble. Ahora vamos a cerrar en el de al lado. Y así sujetamos los dos lados de golpe. En este caso, aquí haciendo la doble no, perdón. ¿Veis? No queda bien esto. En este caso aquí no la puedo hacer doble. La tengo que deshacer. Uy, que no la enganché. Perdonad si veis que hago y deshago, pero es que es bastante difícil hacer la red y grabar a la vez. Entonces, espero que me entendáis lo que estoy intentando explicaros y
y que lo veáis correctamente. Aquí lo importante es que no queden las celdas de la red iguales y que no queden cuadrados. Cuantos menos cuadrados o rectángulos queden, más bonita queda la red. Este no quiere que lo enganche. Ahora aquí es cuestión de ir pensando lo que queréis hacer y ir llevándolo a cabo. No es fácil al principio porque no queda bien no queda bien al principio. Entonces, no os preocupéis, esto es cuestión de práctica. Y ya veréis como en poco tiempo ya os sale. Perdonar por las vueltas que le estoy dando al soporte. Yo cuando el bolso esté terminado, cuando esté todo el crochet irlandés hecho, quiero que los cordones queden unidos a la rosa. Entonces, una vez que ya esté hecho el crochet irlandés, lo que hay que hacer es darle una pequeña puntada al cordón con la rosa para que queden bien unidos. Si no, de esta manera no están unidos del todo y de la otra manera quedan más seguros. Pero eso hasta que no esté hecho todo el crochet no se hace. ¿Veis cómo va quedando? A ver. ¿Veis? Ya va quedando todo cerradito, unos con otros. Hay que ir cambiando el sentido y la dirección del hilo para que no queden las celdas siempre en el mismo sentido, porque tampoco quedan bien. Entonces hay que ir cambiando de vez en cuando, ir haciendo
las celdas cada una de un tamaño, unas con más cadenas, otras con menos cadenas, unas con vareta simple, otras con vareta doble o triple. Eso ya es al gusto de cada una. Lo importante es que queden con más de 4 lados para que quede más bonito más bonita la red. Esto quieren tratar. Ahora sí. Bueno. Esta la voy a cerrar con punto deslizado. Y así vamos haciendo poco a poco la red. Cadenas y varetas, cadenas y varetas. Según nos va gustando cómo va avanzando el trabajo.
Si os gustan que las celdas queden más grandes, les hacéis más cadenas. Como más pequeñas ya no creo, pero más grandes seguramente. Entonces esto es a gusto. A mí me encanta así pequeñito y por eso se lo hago así. Mirad, yo para unir entre celdas, yo lo meto por abajo o por arriba. A veces es necesario hacerlo por arriba. Pero hay otras compañeras que lo que hacen es meterlo por el medio de la cadena. Yo no lo hago así porque este es un hilo muy fino y si lo meto por el medio de la cadena tengo miedo a que pueda quedar muy endeble. Entonces yo prefiero meterlo por debajo o por arriba, pero nunca en el medio de las cadenas. Al final del vídeo os dejo unas fotos de cómo ha sido la evolución de la red. Espero que os haya gustado y me hayáis entendido. Todas las dudas que tengáis os las intentaré resolver. Un saludo y hasta luego.